Bicentenario de Centroamérica, Diócesis de los Altos y Cofradías. Dr. Rudy Xcaragua y Dr. Hugo López, editores. Para una historia del Bicentenario en Centroamérica. La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. Milan Kundera. A partir del año 2020, comenzó a desarrollarse en algunos centros de investigación, sobre todo en la Escuela de Historia, Centros de Estudios Urbanos y la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una rama del saber histórico que utiliza nuevos métodos y enfoques para el estudio del pasado. Abrió un vasto campo para el mejor conocimiento del Bicentenario de Centroamérica. ¿En qué consiste esta lectura de la realidad? ¿Qué aportes puede ofrecer para el mejor conocimiento de la historia de Centroamérica, particularmente en lo que se refiere al Bicentenario? Tales son algunas cuestiones que abordaremos a continuación. El contexto latinoamericano. Desde hace más de 200 años, los latinoamericanos empezaron a rebelarse contra la dominación impuesta por las potencias europeas. En las últimas décadas del siglo XVIII, los descendientes de los pobladores originarios, encabezados por Túpac Amaru y Túpac Katari, desafiaron a las colonias españolas en Perú y el Alto Perú, hoy Bolivia. En Brasil, una conspiración letrada trató de abolir la monarquía portuguesa y la servidumbre, y fueron los antiguos esclavos de la colonia francesa de Haití quienes promovieron una revolución radical que proclamó el 1 de enero de 1804 la primera república de negros y mestizos en el hemisferio occidental. La invasión napoleónica a España y la formación del movimiento juntista desembocó en una guerra de independencia de Hispanoamérica de 1819 y 1826. Un vasto proceso de insurrección popular anticolonial liderada por Hidalgo, Morelos, Miranda, Bolívar, Sucre, Nariño, Camilo Torres, O'Higgins, San Martín, Mariano, Moreno, Antigas, Rodríguez de Francia y muchos otros. El saldo de aquel gigantesco empeño de liberación continental, no exento de errores ni de contradicciones, fue la creación de un puñado de repúblicas independientes en lo político, pero conservadoras en lo social y sometidas en lo económico al dictado de Gran Bretaña y los Estados Unidos. El sueño bolivariano de alcanzar una federación de naciones libres y solidarias fue frustrado por la intromisión de potencias foráneas. Por eso, a finales del siglo XIX, José Martí afirmaría que Bolivia tiene que hacer en América todavía. En este dilatado proceso surgió también un pensamiento social avanzado y una literatura con rasgos propios que reflejó las realidades sociales del continente e incorporó sus sueños de justicia al imaginario compartido por las jóvenes naciones americanas. Desde Alonso de Ercilla, la Araucana, la poesía de Sor Juana, el romanticismo y el modernismo, pasando por Martín Fierro y las llamadas novelas de la tierra, hasta llegar a los grandes maestros del siglo XX: Neruda, Mistral, Rulfo, Borges, Paz, Cortázar, Carpentier, Lezama, Fuentes, Arguedas, Asturias, García Márquez, entre otros. La estructuración de un discurso cultural autóctono, los debates sobre la identidad nacional, así como las expresiones ideológicas y estéticas propias de la diversidad cultural de la América Latina y el Caribe, han sido temas insoslayables de la reflexión y la creación literaria. Alonso, 2011.
El contexto centroamericano. Jorge Amaya, uno de los pocos historiadores hondureños que ha trabajado en el tema del Bicentenario de Centroamérica, en sus análisis va dando cuenta de la interrelación de estos procesos con el ámbito histórico y político. El trabajo de Amaya revela que en Centroamérica se desarrolló una guerra civil después de la independencia, una vez que se instala la República Federal en 1824. Pero en México, según el historiador costarricense Carlos Araya Pochet, advierte que se establecieron focos independentistas fuertes, y en América el más fuerte fue precisamente México. Araya Pochet divide la revolución independentista mexicana en dos. Primero, fase sangriento. En esta primera fase, llama a la rebelión, siendo el proceso más radical de rebelión en América Latina. Hidalgo era un sacerdote de origen mestizo muy liberal, y posteriormente la lucha la sigue en 1811 María Morelos, pero sufre igual suerte cuando su ejército es derrotado en 1814. Y a partir de esa fecha de 1815 al 1821, la independencia de México toma una vía pacífica. Se ordena mediante un acta de independencia, como con el caso de Centroamérica, de modo que ese proceso independentista de México, en su segunda fase, y con Iturbide, cuando se declara emperador en 1821, prácticamente lleva de lleno a Centroamérica a un proceso independentista de carácter pacífico, mediante un acta oficial que declara la independencia en 1821. El 15 de septiembre, después de la reunión de las principales fuerzas sociales, la Iglesia, el poder español, los criollos, los comerciantes, se reúnen en consejo en la ciudad de Guatemala. Ante el miedo que los indígenas y los esclavos se rebelaran, redactan un acta declarando oficialmente la libertad de Centroamérica con respecto a España. Amaya 2021. En el caso Centroamérica, se dan pequeñas rebeliones en alguna provincia de mayor vocación independentista, de mayor vocación liberal. El Salvador, después Nicaragua, Honduras, en 1811. 1812, El Salvador es la provincia más pequeña, la que más tributos daban. Es la que tenía mayor producción de ganancias para la Capitanía General a través de la exportación del cacao. Iglesia Católica y la independencia de Centroamérica. Según la historiadora costarricense Carmen Velázquez, dice que al estallar los movimientos de independencia en América, estaba como Papa Pío VII en 1800 y 1823, estando agradecido con Fernando, rey de España, por apoyarlo en su regreso a gobernar la Iglesia y sus estados que fueron ratificados en el Congreso de Viena, ya que anteriormente Napoleón I se había adjudicado los estados pontificios, apresando a Pío VII en 1809 a 1814 en Fontainebleau. Mientras tanto, el obispo de Guatemala, Casaus y Torres, atacó cualquier forma de independencia, siendo un seguidor de la monarquía, y sostuvo sus ideas atacando cualquier forma de independencia. Sin embargo, el arzobispo Casaus y Torres cambió su actitud y el 20 de septiembre, en unión del Cabildo Catedralicio, firmó el Acta de Independencia. Al día siguiente, 21 de septiembre, celebró una misa de acción de gracias por la independencia y cantó un Te Deum. El papel de la Iglesia Católica en Centroamérica es sumamente interesante, volátil. Como en todos los procesos de crisis política de América Latina, la Iglesia asumió papeles divergentes. Por un lado, la jerarquía eclesiástica siempre estuvo del lado del poder conservador. En el momento de la independencia, por ejemplo, de la Gran Colombia, Simón Bolívar fue excomulgado por el Vaticano. En el caso de Centroamérica, José Cecilio del Valle fue llamado una vez por la Inquisición y Dionisio Herrera también fue satanizado por la Iglesia. Morazán fue demoniciado por la Iglesia, pero esto fue a nivel de jerarquía, a lo que podríamos determinar la Iglesia de base, es decir, los curas, especialmente los religiosos que vivían en las parroquias,
que son de ascendencia mestiza, incluso muchos de ellos mulatos, casi todo el cuerpo religioso, fueron radicalmente independentistas, liberales. En México, Hidalgo y Morelos son curas en Centroamérica. José Matías Delgado impulsa la independencia y en el caso de Honduras, el padre Márquez no solamente fue uno de los liberales más radicales, sino que hasta en su momento apoyó las leyes de Morazán cuando fue jefe del Estado de Honduras, para apoyar las leyes del divorcio, por ejemplo, o el libre casamiento de los curas. Esto era un escándalo. La Iglesia tuvo en la jerarquía una visión conservadora aliada con peninsulares y conservadores que querían perpetuarse en el poder. Y en el clero estuvo apoyando las luchas de independentistas al lado de la burguesía criolla, según palabras textuales de Jorge Amaya. Catedral Metropolitana y el centenario de la Diócesis de Los Altos. Desde la fundación de la Arquidiócesis de Los Altos en 1921 y aún mucho tiempo antes, los criterios de una historia de la arquidiócesis fue una cuestión de fondo, en especial si se piensa que dicha historia debe ser escrita y publicada. Escribir una historia es una tarea ardua y que estamos lejos de haber resuelto satisfactoriamente, aunque se trata de una primera aproximación para continuar con la discusión. Algunos aspectos esenciales de la historia de la Diócesis de Los Altos. El centenario de la Diócesis de Los Altos es el acontecimiento más importante de la historia moderna de Quetzaltenango. Esto nos exige precisar el sentido de una historia de síntesis que trata de comprender su evolución y transformación. En efecto, hay historias nacionales de la Iglesia Católica, las escritas por los padres Díez de Arriba, Bendaña, etc. Sin embargo, no existe una historia de Diócesis de Los Altos. Esto comienza a remediarse con las publicaciones de los planes pastorales. De todas maneras, quedan por delante demasiadas cuestiones epistemológicas a ser resueltas. Breve contexto histórico. El 27 de julio de 1921, el Papa separó el territorio que hoy ocupan los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, El Quiché y Sololá del territorio de la Arquidiócesis de Guatemala y del gobierno del arzobispo de Guatemala. Nombró un nuevo obispo para pastorear ese inmenso territorio. Se le puso el nombre de Los Altos, pues ese territorio abarcaba que había ocupado el estado de Los Altos de 1838-1840 en la República Federal de Centroamérica. De ese modo se creó una segunda diócesis en el territorio de Guatemala. En esa fecha se separó también el territorio del norte de Guatemala y se creó el vicariato de las Verapaces y Petén. Este año se celebra el centenario. En vez que se tuviera un obispo fuera de Guatemala, se tuvo un obispo que residiera en la ciudad de Quetzaltenango. Primer obispo de la Diócesis de Los Altos. Por las tensiones políticas de la época y los conflictos con los gobiernos liberales tenían con la Iglesia Católica, la bula o documento por el que se creó la Diócesis de Los Altos no se pudo publicar en 1921. Hubo que esperar 7 años más. Fue en 1928 que se nombró y tomó posesión el primer obispo de Los Altos, Monseñor Jorge García Caballeros, sacerdote secular, originario de Totonicapán. Fragmentación territorial de la Diócesis de Los Altos. Como resultado del crecimiento demográfico de la región del altiplano occidental de Guatemala, se revela que hubo más libertad para el trabajo de la Iglesia y pudieron llegar sacerdotes de otros países del mundo. Los diversos papas fueron dividiendo el territorio de la Diócesis de Los Altos en diócesis más pequeñas y fueron agregando territorios que no estaban en la primera configuración de la diócesis. A partir del año de 1951 se creó la Diócesis de San Marcos, que abarcaba también Huehuetenango y Sololá,
que abarcaba Quiché y Suchitepeques, que tuvieron obispo propio. Ese mismo año el territorio de Retalhuleu pasó a formar parte de la diócesis de los Altos. Luego, en 1967, se creó la diócesis de Quiché y Sololá, adquiriendo el territorio de Chimaltenango. Justamente en ese mismo año, Huehuetenango se convirtió en diócesis. Finalmente, en 1996, fue creada la diócesis de Suchitepeques Retalhuleu. Ahora bien, vale la pena destacar que la diócesis de los Altos, fundada en 1921, fue la que generó 5 diócesis. En otras palabras, fue como la madre que generó 5 hijas. Por eso se les llama ahora metropolitana. Entre las 6 forman la provincia de los Altos. Genealogía de los obispos. Arquidiócesis de los Altos. Los obispos que se han sucedido en Arquidiócesis de los Altos son Monseñor Jorge García Caballeros, 1928-1955. Monseñor Luis Manresa Formosa, 1955-1971. Monseñor Óscar García Urizar, 1980-1987. Monseñor Víctor Hugo Martínez, 1987-2007. Monseñor Julio Bian Morales, 2007-2010. Y Monseñor Mario Alberto Molina, 2011 hasta la actualidad. Como dato curioso, en la diócesis hubo obispos auxiliares en 2 ocasiones. Monseñor Rafael González Estrada de 1944 a 1955 y Monseñor Gerardo Flores Reyes, 1966-1969. Finalmente, por 11 meses, entre octubre del 2010 y septiembre de 2011, Monseñor Gonzalo de Villa Vázquez fue administrador apostólico. La Cofradía de Jesús de la Paciencia ante el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. En el Bicentenario de Centroamérica se desarrollarán conmemoraciones, celebraciones y muchas distorsiones. La mayor deformación es el elogio al encuentro de culturas. Esta tesis, desplegada por los gobiernos de turno para enaltecer al conquistador junto al conquistado y hermanar el dominado con el dominado. Con esas desmitificaciones se anula la gesta contra el colonialismo. Otros festejos rechazan esta desfiguración y recuerdan la obra mayúscula de la independencia. Destacan cómo esa batalla permite liberar a Centroamérica de la sujeción imperial española, cuando la inmensa mayoría de los pueblos periféricos comenzaban a soportar ese sometimiento. Pero las reivindicaciones más acertadas incluyeron el reconocimiento de las sublevaciones populares, que anticiparon la guerra con los españoles. Esos levantamientos fueron protagonizados por las víctimas del despojo que padeció la región. Las rebeliones indígenas en Guatemala ocuparán el centro de estos homenajes, que reconciliarán al Bicentenario con las resistencias de los oprimidos, como diría Paulo Freire. Por último, la realidad contemporánea de Centroamérica concentra la atención en el Bicentenario. Legado de la Cofradía de Jesús de la Paciencia y su repercusión en el departamento de Quetzaltenango. Sin duda, las cofradías en Guatemala tienen una trascendencia en la memoria histórica de la sociedad, no solo en la época actual, sino que a lo largo de los siglos, en lo que es factible observar un proceso que se nutre constantemente, creando una revitalización de la identidad de los guatemaltecos. El proceso posee raíces muy profundas. Se inicia con la presencia cristiana en nuestro país. Se nutre durante toda la época colonial con variados aspectos que fusionaron la influencia española con la indígena. Territorialidad de las cofradías de la doctrina del Espíritu Santo de Quetzaltenango. Quetzaltenango, Santa Catarina Sunil, San Pedro Almolonga, Santa María de Jesús, San Mateo, Cantel,
sacerdotes evangelizadores en el pueblo de indios del Espíritu Santo. Francisco Jiménez, John Meléndez, Francisco Alba, Miguel de Maceda, todos ellos examinados y aprobados en suficiencia moral y hablante de las lenguas quiché, cachiquel y tzutujil. Cofradías fundadas en las iglesias doctrinarias de Quetzaltenango durante los siglos XVII y XVIII. Cofradía Nuestra Señora del Pópulo. Cofradía de las Ánimas. Cofradía de la Santísima Trinidad. Cofradía de la Santa Veracruz. Cofradía de la Asunción. Cofradía de San Bartolomé. Cofradía de San Antonio de Padua. Cofradía de San Francisco. Cofradía del Rosario. Cofradía de la Transfiguración. Cofradía del Santísimo. Cofradía de Santa María Magdalena. Cofradía de la Natividad. Cofradía de San Pedro. Cofradía de la Ascensión. Cofradía de San Sebastián. Cofradía de San Nicolás. Cofradía de Santa Ana de Ladinos. Cofradía de Concepción de Ladinos. Cofradía de Jesús Nazareno de Ladinos. Cofradía de Jesús Nazareno de Indios. La Cofradía de ese Homo de Indios, que a partir del siglo XX se denominó Cofradía de Jesús de la Paciencia. Cofradías del pueblo de Almolonga. Cofradía de la Concepción. Cofradía de la Ascensión. Cofradía de San Juan Bautista. Cofradías del pueblo de Santa Catarina de Sunil. Cofradía de Santa Catarina Sunil. Cofradía de la Santa Veracruz. Cofradía de la Natividad. Cofradía de San Antonio. Cofradía del pueblo de Cantel. Cofradía de San Buenaventura. De San Mateo, anexo a esta doctrina. Cofradía de San Juan. Las cofradías no podían pedir limosna, ya que serían castigados con la expulsión. Tenían que pedir permiso al obispo, estando comprometidos a pagar el diezmo. Finalmente, según el historiador Pedro Cortés y Larraz, revela que la mayoría de cofradías y hermandades que funcionaban en Quetzaltenango en 1740 no contaban con ordenanzas ni aprobación para su funcionamiento, por lo que el señor obispo tomó la determinación de disolverlas, dejándolas funcionar temporalmente mientras se solucionaba su situación. Jesús de la Paciencia, llévate mi cansancio, mi fatiga, llévate mi miedo y ansiedad. Toma mi mente, mi corazón, llénalo de tu amor y de tu paz.